Vamos a presentar ahora una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer ayer al canciller Jorge Forí. Estuvo en nuestra ciudad, se quedó unos días después del debate. Ustedes saben que es santafesino, esta es su ciudad natal, pero bueno, además tenía una reunión muy importante en la Bolsa de Comercio con muchos empresarios, una gran convocatoria, tanto de empresarios como de prensa. La gente de la Bolsa estaba sorprendida de la cantidad de medios que fueron a escuchar al canciller, que bueno, ofreció una conferencia de prensa después de la reunión y con nosotros tuvo la deferencia de atendernos en un saloncito aparte que nos pusieron a disposición ahí en la Bolsa de Comercio, donde poquitos minutos tuvimos. No crean que pudimos hablar mucho porque bueno, él tenía que volver a Buenos Aires, volvía en auto. Así que bueno, tenía una reunión por la tarde y no tenía mucho tiempo, pero bueno, pudimos hablar con él sobre este acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, que bueno, ha tenido algunas críticas incluso en el debate. Hablamos con él también de bueno, toda la posición del gobierno sobre la situación en Venezuela y también, y porque él puntualmente hizo referencia en esta charla con empresarios, de qué tiene que hacer Santa Fe por el traslado del puerto, qué más tiene que hacer Santa Fe por el traslado del puerto. Vamos a escuchar la entrevista y después la comentamos. Yo creo que todas las economías regionales, incluyendo la de Santa Fe, se benefician porque, como tuve oportunidad de explicar, el acuerdo de libre comercio consiste en la primera parte en un conjunto de preferencias arancelarias que se dan en materia de comercio exterior rebajando los aranceles de ingreso. Estos aranceles de ingreso que hoy paga un producto de Santa Fe cuando ingresa a la Unión Europea va a estar sujeto a una rebaja arancelaria que en algunos casos es total desde el día del inicio del acuerdo, como es el caso de aquellos que son exportadores aquí en Santa Fe de carne cuota Hilton, que tiene un arancel cero, o la rebaja que empiezan a sufrir los que envían otro tipo de cortes de carne, que tiene una rebaja del actual 18% gradualmente hasta llegar a un 5% en un lapso de 5 años. Entonces, esto beneficia obviamente a un exportador, pero no es solamente para la carne, es para la harina de soja, es para el arroz, es para el queso. Cada uno de estos productos tiene un tratamiento específico de rebaja arancelaria. O sea que en el lapso entre el momento cero del inicio del acuerdo y el año 7, esos productos van a lograr ir ingresando cada año con un arancel preferencial mucho más beneficioso. Y esto obviamente se traduce en la posibilidad de incorporar más comercio a esa región, pero al mismo tiempo de beneficiarse, de integrarse ese producto a una cadena de valor de lo que está haciendo alguna empresa europea, ya sea para el mercado europeo o para exportar a un tercer mercado. Al mismo tiempo, todo el sector de máquinas, herramientas, de equipamiento, de insumos, tiene también un tratamiento beneficioso. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a tener mayor competitividad por una mejor máquina, por un insumo más barato, para producir para el mundo. Y esto, vuelvo a decirles, es para todas las economías, para la yerba, para el té, para los vinos, para la madera, para el carbón, para las frutas. Todos van a tener un tratamiento y es cuestión de mirar cuál es el beneficio que recibe ese sector. ¿Y cuál es la situación de Argentina respecto a las exigencias ambientales que tiene este acuerdo? A ver, el acuerdo tiene todo un capítulo ambiental que está publicado. La parte ambiental tiene que ver con el tratamiento que reciben los distintos productos. Primero que nada, se eliminan las posibilidades de barreras para arancelarias, es decir, no va a entrar la carne por tal razón o no va a entrar la harina de soja por tal otra. Se elimina eso, en algunos casos hay cupos para evitar un impacto sustancial. Esto tiene que ver mucho con los productos agropecuarios, donde nuestro envío va a tener un cupo de llegada para atenuar el impacto que el sector productor europeo o agropecuario tiene del miedo de la competitividad con la eficiencia de los productos que vienen de Argentina, de Brasil, de Uruguay o de Paraguay. Pero es un beneficio para la entrada. Y en materia ambiental, las pautas están establecidas y creo que se ha hecho toda una gran confusión entre lo que es lo ambiental del Acuerdo Unión Europea, que tiene un extenso capítulo, y la discusión ambiental global que está llevando adelante el mundo con respecto a las políticas que los distintos países tienen que adoptar en materia de preservación de la llamada casa común. Entonces a veces hacemos una confusión entre la protección del medio ambiente, lo vinculamos con la Amazonia y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Son cosas diferentes.
Tenemos que trabajar para disminuir todos los países, especialmente los más industrializados, el impacto en la huella de carbono. ¿Cuál es el impacto de Argentina? En Argentina es 0,7%. Somos uno de los países menos contaminantes. Y nuestros productos, y sobre todo los que van a la Unión Europea, no son productos contaminantes. Las grandes industrias que contaminan son todos los que usan carbón, todos los que usan el acero para producir acero y aluminio. Esas son industrias contaminantes. La industria automotriz, que es el que fabrica automotores. Pero nuestro impacto por nuestro nivel de productividad es chico. ¿Nuestra productividad en carne también es chico? Sí, porque esto es una construcción que han inventado recientemente, que el ganado argentino, por el movimiento de la vaca, genera un calentamiento global. El pasto por el que caminan nuestras vacas tiene una absorción de carbono extraordinaria. Esto sería como una chicana ambiental para no querer hacer la competición. Y esto científicamente no está probado. Muy bien. Situación en Venezuela. Se ha restringido el otorgamiento de visas a diplomáticos de Maduro y llamó la atención una frase de Alberto Fernández en el debate cuando dijo que no quiere ni un soldado argentino en Venezuela. ¿A qué se refiere? ¿Qué hay de cierto detrás de esa frase? El tema de las visas tiene que ver que nosotros ya hace bastantes meses hemos determinado que todos los que son representantes del régimen de Maduro, particularmente los altos cargos, los miembros de la élite política que lo acompaña y también los diplomáticos que la representan, para venir a Argentina tienen que hacerlo con visa, porque antes no tenían esa visa y nosotros no la damos sino con un carácter extremadamente restrictivo y a los jerarcas del régimen no les concedemos la visa. En este momento lo que se ha hecho es revisar quiénes de los diplomáticos que están acá acreditados desde hace unos cuantos años tienen sus visas diplomáticas vigentes, porque hay muchos que ya deberían haber terminado con su función, pero aparentemente no se han retirado todavía de Argentina. Esto es lo que hemos hecho en materia de visados, siendo que hemos reconocido como única embajadora ante nuestro gobierno a Elisa Trota, que es la representante designada por el presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros, Argentina, reconocemos a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y su representante es Elisa Trota, que es la embajadora acreditada. Esto marca una política clara de Argentina en materia exterior muy distinta a la de la oposición. A ver, la oposición todavía tiene en algunos momentos manifestaciones que ahí en Venezuela hay un problema de un desorden en un gobierno autoritario que afecta a su gente, que no tienen agua, no tienen comida, no tienen electricidad, no tienen derechos humanos, no tienen alimentos, no tienen medicamentos, tienen la mitad de la oposición presa y la otra mitad exilada y además tienen violaciones manifiestas de derechos humanos en un número que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Bachelet, ella misma víctima de violaciones de derechos humanos en el periodo de Salvador Allende, post-Salvador Allende, identificó más de 7.700. Si eso no es una dictadura, no sé, vuelvo a decir, pónganle el nombre, pero si ladra, tiene cola y se mueve, es un perro. Si hace todas estas manifestaciones, es una dictadura. Nosotros tenemos la idea que no hablar con claridad de esto es casi como una concesión a la legitimación de Maduro. Y si hubiéramos vivido esta experiencia política en Argentina, todavía tendríamos las juntas militares, porque no había que decir nada, porque ellos estaban ahí ocupando el territorio. Y más allá de estas medidas concretas, ¿hay alguna posibilidad de que Argentina tenga una intervención en Venezuela por esta frase? Nosotros somos parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene causales para ser aplicado, y en virtud de las causales que determina que los países pueden tomar medidas cuando haya una afectación de la seguridad regional, los países de la región decidimos trabajar en conjunto con medidas económicas, diplomáticas, de no reconocimiento de autoridades, de visado, con sanciones a aquellos funcionarios que llevan sus recursos mal habidos al exterior, para deslegitimar al gobierno de Maduro y incitarlo por la presión de la comunidad internacional a un llamado a elecciones transparente, con un colegio electoral no amañado y con todos los candidatos participantes. Volvamos a lo local. Santa Fe hace mucho tiempo que hace gestiones para poder concretar el traslado de su puerto, lo cual sería una reactivación muy importante de su economía. ¿Cuál es su mirada y qué pudo hablar hoy con los Yo soy, como ustedes saben, santafesino de nacimiento.
Y para mí, la vitalidad de la ciudad de Santa Fe y de la región circundante depende de que tengamos un puerto activo, dinámico. El cambio en los mecanismos de transporte ha determinado que nuestro puerto, al que se accede por un canal de navegación, que si no es permanentemente dragado hasta un cierto calado, que no es el que usan hoy los grandes buques que hacen comercio exterior, nos convierte en un puerto no tan eficiente. Por tanto, tenemos que luchar los santafesinos, las autoridades productivas de Santa Fe, las autoridades municipales, las autoridades de la provincia, en hacer que el puerto de Santa Fe sea un puerto eficiente, competitivo, tal como lo es de Rosario. Las mejores soluciones se deciden en Santa Fe. ¿Y qué lectura tiene de por qué no se ha podido lograr en estos años? Ahí le voy a dar una interpretación que no sería buena, pero creo que todos los santafesinos tienen que ponerse la camiseta y el gobierno provincial tiene que convertirse en el primer gestor, no de un sector de puertos, sino de todos los puertos de la provincia.